Bien, regresamos con ustedes. Tenemos esta entrevista estelar con Teodoro Tejada, que es expresidente del CODI. Es nuestro habitual para que nos informe cómo él ve la situación de la capital y de la infraestructura vial, cómo ve la situación del gobierno. Buenos días, Teodoro. Buenos días, don Licho, don Isidro, aquí. Hacía mucho que no me invitaban a Periodismo y Sociedad. Sí. Un programa que yo siempre lo veo, pero ustedes tienen, ahí lo veo tratando muchos temas del interés. Sí. A lo mejor por eso era que yo no venía. Ah, no. Interés también. Teodoro, veo que el gobierno ha inaugurado obras importantes. No ha inaugurado lo del 9, la carretera Duarte un poco se ha retrasado, pero inauguró lo de la salida hacia San Cristóbal, la Isabel Aguiar ahí con Luperón. Está avanzando mucho. ¿Cómo ve, Teodoro, esa impronta para resolver ese gran desahogo del tránsito dominicano? Bueno, Licho, mire, yo dije, cuando el ministro de Línea y Ascensión, ministro de Obras Públicas en ese tiempo, le cambió el sentido de la solución vial de la rotonda a la Luperón, de norte a sur. Yo dije que ese paso de nivel norte a sur era lo mejor que se había podido hacer. ¿Por qué? Porque era la única vía de resolver el grave problema del drenaje pluvial de la Luperón. Yo no sé cómo se había diseñado todo eso con el paso de nivel de que oeste-este, digo este-oeste, contrario, donde necesariamente el drenaje tiene que ir al mar. Incluso hay una línea que está frente al Ministerio de Medio Ambiente. Yo entiendo que esa es la solución más importante que hay. Y lo que ya se hizo de pintura con la 27. Hay un pequeñito problemita ahora mismo. Yo paso a veces a un proyecto que tengo en Literón a las 6:30 de la mañana, por ahí. Y viniendo desde las 6 de noviembre, desde San Cristóbal, hay un pequeñito tapón porque, y la gente tiene que entenderlo, porque el problema de vial de la rotonda se está construyendo, resolviendo. Todavía. Pero no se hizo el cambio de verde. O sea, cuando usted ya tiene esa solución importantísima, usted tenía que reprogramar los semáforos. Tanto el que está a la salida ya del paso de nivel del proyecto, desde San Cristóbal a Santo Domingo, como el que está próximo a la Fuerza Armada, dejaron al mismo tiempo el verde. Entonces le dan un verde demasiado fuerte a la Luperón, sin embargo eso lo restringe. Por eso es que han habido algunos tapones, pero bajo ningún concepto que les ha dicho que ese proyecto no va a funcionar. Para mí es el mejor proyecto de interconexión vial con el sur, porque no me voy a cansar de repetir que para mí el mejor ministro de Obras Públicas de todos los tiempos ha sido el ingeniero de Línea Ascensión, y el que trabajó realmente con el programa excelente de conectividad vial. Nadie había hecho esos programas de conectividad vial. Usted me dice, Teodoro, pero tú hablas de conectividad vial, ¿por qué? Bueno, porque yo fui muy joven, encargado de la división de cálculo y presupuesto en agricultura en el 87, que tuvo que andar en agricultura, tuvo que andar el país entero. Fui también subsecretario de Obras Públicas, 2 años, subdirector ejecutivo del INDRE y director de fijación de eso, y presidente del CODI. Para ser presidente del CODI hay que andar el país entero. O sea, yo he andado el país más de 20 veces. Y para yo salir desde Santiago Rodríguez para ir a Montecristi, o tener que irme por Partido de Jabón o por Mao. Sin embargo, en la carretera del Cupey, una carreterita de 15, 16 kilómetros, tenía más de 30 años paralizada. Telina vino, le empalma. Sí. Toda la carretera, toda la carretera, toda esa carretera, por ejemplo, en Monte Plata, Chirino. ¿Usted sabe la gente que murió dando la vuelta para poder llegar de Chirino a Monte Plata, una carreterita que se llega ahora en 30 minutos? Usted tiene que coger 2 horas para llevarlo al hospital. Esa carretera la hizo Telina. Sí, sí. Y todo, pero oye, toda la interconexión, pero
Si hoy tenemos una circunvalación de Asua, es por del INE. Y si hoy tenemos una circunvalación de Baní, también por del INE. La circunvalación de Baní la conozco muy bien porque yo hice una auditoría técnica de la licitación y sé una licitación que yo en su momento dije que no debía ser adjudicada al que la ganó porque carecía de partidas elementales, entre ellas la subrasante mejorada. Todos los ingenieros que manejan, que son en ejercicio como yo, saben que sin esa partida era un caos. ¿Qué delinea hace cuando llega? Está obligado a continuar la obra porque la política de gobierno del presidente Luis Abinader es continuidad de las obras, que es algo excelente, y del INE fue una persona ejecutor de esa política que se integró a ejecutarlo fidelinamente de eso. Entonces, saca de los 17 puentes, saca 16 lo licita. Sí. Pero no le quita la obra. Lo que pasa es que pasaba de lo que permite la ley 340, y eso, su artículo 31, numeral 2, que podía subir un 25%, eso pasaba más de un 300%, porque fue una obra que se diseñó, incluso desde el principio fue diseñada en 2 carriles, uno en ambos sentidos, que se ha criticado, dime, ayudó todo eso, pero la circunvalación de Asua tenía un problema de parálisis por más de 5 años ahí, del INE, resolvió el problema. Y hubo que rediseñar con microfiltros de drenaje por la condición de la zona. Pero cuando ahora se tiene, por ejemplo, del INE dejó la circulación de Baní en un 85%, me consta. Pero la solución vial ahí, del paso de nivel, de la Isabel Aguilar con 27, yo fui invitado por el presidente del CODIA, el anterior presidente de CODIA, el ingeniero Carlos Eligio Mendoza, y vimos el proyecto y estaba en más de un 85% también. Sí, no, él dejó eso bien avanzado. Pero don Isidro y Licho, mire, yo participé el sábado en la inauguración de 360 viviendas en San Luis. Yo tengo una persona que me ayuda, que trabaja conmigo hace muchos años, y él no es yo, fue mi asistente, José Rey. Entonces, cuando fuimos para allá, de aquel lado, que yo veo, primero, ustedes saben que la carretera ecológica de Danilo hizo un primer tramo, pero después se abandonó esos años. El presidente Luis Abinader dio el primer Picasso, inauguró la etapa 1 real, sí, la etapa 2 y la 3. Sí. Avenida Hípica. Pero también la avenida de San Isidro. Fernández Domínguez. La carretera de San Isidro, que se llama Freddy Paraguay. No, Fernández Domínguez. Esa se llama Fernández Domínguez, la de San Isidro, sí, que se amplió. Que la Hípica es que llama Freddy ok, que yo fui. Estamos en presencia de que esas 3 infraestructuras vial que le hizo el presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Obras Públicas con el ingeniero del INE, Ascensión. Yo tenía años que no iba por ahí. Yo me quedé gratamente sorprendido, y a mí no me sorprende muchas cosas porque yo he viajado el mundo entero casi. Óyame. Y yo vi y le dije, José, cuando me metió al elevado, que ahora me dijo, no, tenemos que doblar para 3 kilómetros para allá de San Luis. Y yo veo tantas urbanizaciones elegantes. Y ya se ha desarrollado la inmobiliaria. Pero, oye, pero un proyecto inmobiliario, yo no digo un proyecto de que sea de servir la vivienda, no. Porque las grandes cadenas comerciales están ahí, ancladas. O sea, lo que el presidente Luis Abinader ha hecho con Santo Domingo Oeste, después de echarle de gol en ese entorno hasta San Luis, el gobierno no ha sabido aprovechar para hablar de ese es el punto, que el gobierno como que no comunica, porque fíjese todo lo que usted está diciendo, y una de las críticas que le hace la oposición al gobierno, y particularmente a la acción del exministro Ascensión en obras públicas, es que no hay una carretera, no hay una obra significativa, a excepción de esta de pintura. Esa es la crítica que le hacen, pero lo que usted está diciendo es todo lo contrario. Entonces, ¿esa disonancia a qué se debe? Bueno, pero yo le voy a decir algo. Bueno, yo veo que hay un desidia en funcionarios en defender al gobierno del presidente Luis Abinader.
Ahora, la historia está ahí. Que no se quiere ver. Cada día del INE crece más. Cada día el INE crece más. Mire, lo que es la autopista Duarte fue una revolución que se hizo en la autopista Duarte. Sí. Una revolución realmente. Ahora, la autopista Duarte, usted tiene que entender que usted está haciendo un proyecto integral sin parar el tránsito. Que no hay forma de parar el tránsito. Entonces, solamente con los retornos que del INE hizo, operacionales, hay que ver los accidentes antes y después de la ampliación de la autopista Duarte, de lo que se ha hecho. Pero la circunvalación de Santiago, cuando se inauguró, a mí me llamaron la gente de Odebrecht a una reunión porque el presidente del CODIA de la Regional Norte, Roberto Durán, en ese entonces, criticó arduamente el proyecto porque no era integral, no se había terminado, faltaba mucho más de la mitad. Señores, las circunvalaciones son inclusivas, pero esta era una circunvalación excluyente. Del INE que transforma esa circunvalación y la hace nueva y le hace todos la vía alterna, la vía secundaria, los paradores, le cambia el sistema, pero completa con Santiago Oeste. O sea, pero la transformación que se hizo de la autopista Duarte hasta Montecristi y toda esa cuestión, yo le voy a decir a ustedes una cosa. Ustedes oyeron hablar hacía muchísimo tiempo de la interconexión entre Puerto Plata y Montecristi. Punta Rusia, ¿cuántos años tuvo Punta Rusia, la Ensenada paralizada? ¿Quién inicia eso y casi le da a un 90% de línea de ascensión, señores? O sea, que ahora yo le pido a don Isidro, no al hecho que me conoce bien, no, a don Isidro, que usted busque si yo en obra pública tengo una hora. No tengo nada. Ahora, reconocer la cosa. Esa labor. Bueno, eso es. Yo entiendo que ahora lo que hay que fortalecerse. Por ejemplo, cuando usted oye personas criticando que hubo un deslizamiento en la circunvalación de Baní, una carretera de 19.8 kilómetros con 17 puentes secos. ¿Usted sabe lo que significan los puentes secos? Que si yo voy a hincar los pilotes en un puente de la zona norte, vamos a poner 10 metros, aquí tengo que hincar 30, porque el río Seco cuando viene acaba con todo, porque son zonas desérticas. Sí, el agua busca su... Exacto, y aquí ese talud, usted lo multiplica 19.80 por sentido, le da 39.60 kilómetros. Y usted por 45 metros, que no fue ningún mal diseño, lo que Dicen pasa que fue que dejaron circular los vehículos demasiado rápido, que no dejaron que se asentara. Mire, porque el talud lo hicieron con grama, con cosas orgánicas. Ahí realmente el revestimiento del talud era mejor con hormigón armado, porque era un talud grande. Eso es lo que dicen también. Sin embargo, se determinó las autoridades que era con vetiver. El vetiver crece 1.5 kilómetros hacia abajo las raíces, pero no tuvo el tiempo de... Exacto, eso es lo que dice. Pero fue eso que produjo el colapso. De ninguna manera. De ninguna manera. Ahí fue 300 milímetros por metro cuadrado que cayeron en una tormenta o en un fenómeno atmosférico como Melissa. Estacionario, señores, era 4 kilómetros por hora. Sí, estacionario. Entonces, ahora usted va a diseñar en la condición súper especial. Melissa rompió todos los parámetros de pronóstico de la NOAA. Melissa lo rompió. Todavía no se sabía cómo iba a llegar a Jamaica, ni cómo se iba a transformar. Entonces aquí se diseñó para condiciones extremas, pero no para condiciones que estén fuera de los pronósticos, señores. Pero se nos quedó, pero yo lo voy a agregar, la conexión de Moca con la carretera que va a Yásica, que eso tenía desde cuando don Antonio Guzmán
esa carretera no se pone la mano. Y la circunvalación de San Francisco de Macorís, que de línea la dio, si nos ponemos es un 80%. Pero yo quiero que hablemos, porque a propósito de Melissa. Pero la circunvalación importantísima, Navarrete. Está bien correcto, que la inició precisamente del INE. Además de terminar la carretera Navarrete-Montecristi. Sí, pero ¿quién terminó la carretera de la turística de Puerto Plata? Fue del INE. Sí, la que va de Santiago a Puerto Plata. O sea, son demasiadas carreteras. No, si uno se pone a enumerar más de 400 obras que del INE realizó, uno no tiene tiempo en un programa como este. Pero hay algo que yo no quiero que se nos quede tratar con Teodoro, que es el caso de el drenaje del Distrito Nacional. Teodoro, está aumentando la pluviometría, aumentando las lluvias, y por cualquier pequeña lluvia, las avenidas se están inundando. Ya usted ve en cualquier intersección una avenida que se acumula mucha agua ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver ese problema en la capital? Bueno, miren, usted sabe que el cambio climático es una realidad. Y cada día vamos a tener fenómenos naturales extremos que, por casos como este de inundaciones, se convierten en desastres naturales. Yo entiendo, y el presidente está muy preocupado por la cuestión de la inundación y el drenaje, porque hemos conversado sobre eso. Y ahora mismo hay un nuevo proyecto, y se recuerda que donde en Piantini, en Naco, muchísimos proyectos, había una casa, ahora hay una torre que abarca todo el perímetro, básicamente, en más de un 80%, y eso ha quitado capacidad de absorción. La gran cantidad de gente en el polígono central, y además el vertido de basura que tapan los invernales, pero aquí ya se necesita hacer el mismo diseño que se hizo en la Núñez de Cáceres. En la Núñez de Cáceres, que por cierto, ese fue un proyecto inaugurado por Leonel Fernández en el 2009, pero no se hicieron las interconexiones necesarias. Por eso es que usted ve que todavía la Pradera, la Castellana, el Quiqueya, el Millón están anegados de agua, porque no se hicieron las interconexiones con los microtúneles. Es un gran túnel de 3 metros de diámetro. Lo mismo habrá que hacer en la Vuelta de Chuchi, con la laguna de la Urbanización Fernández, para recoger el agua de Urbanización Fernández, del Paraíso, de Piantini, de la Lincoln, de parte de Naco. Y lo mismo hacer en la Tiradentes y en la Máximo. Pero ya eso, fíjate que Faría Cabral, cuando Balaguer, desde la 27 para allá, hay una red colocada. Pero la subcuenca más importante ahora mismo es la que produce mucho más problemas, es la de la Luperón, que ese proyecto iniciaría en la All Palmer. Pero me preocupó mucho que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, dijo en la semanal que el proyecto cuesta $40 millones y que ellos están diseñados. Habló de la prolongación Bolívar, que es la Rómulo Betancourt, habló de la Enriquillo y de la zona franca de industriales de Herrera. Pero precisamente esa es la zona donde menos se inunda. La zona realmente donde la subcuenca adquiere la mayor capacidad es desde la Orfano, que va a conectar todo el agua de la Kennedy, ahí del 9, y ese gran trabajo que es del INE hizo, de los prados, pero básicamente los prados se van a conectar en la línea, pero aquí recoge Castellana, Rosmil, pero hay algo que si Obra Pública no hizo un diseño integral con la Isabel Aguiar, eso es algo fallido. Todo el agua de la Isabel Aguiar va a la Luperón, y además hay un grave problema frente a la Universidad Federico Enrique Carvajal, en el hospital docente, que del INE trabajó mucho ahí. Y se hizo un buen trabajo ahí. Pero que es demasiado el agua que cae. Pero Manganagua, o sea, es que se han ido sumando cosas.
Manganagua en el 2023 agregó más de 26 vehículos allá atrás. Manganagua es, solamente resolver Manganagua cuesta los 40 millones de dólares que dice Eduardo. Eso, si el Estado hace el trabajo que dice el ministro de Obras Públicas de 40 millones de dólares, es un fracaso. Eso cuesta 104 millones de dólares resolver el problema de la Luperón con toda esa zona contigua de gran parte de la zona de Industrial de Herrera, gran parte del barrio de Herrera, de la Isabel Aguiar, y desde la Núñez para acá, de la Castellana, de la Pradera, Hormigón 2, Millón 2, Rosmil, urbanización moderna. Pero cuando usted sale de la bomba de Polanquito, de la Isabel Aguiar, sí, usted ve ahí que hay una grande caverna de pozos filtrantes. Eso es camino a Bayona por ahí. Entonces, hay un gran desorden ahí. Y ahora que usted dice que vino Bayona, usted sabe la gran cantidad de agua que se forma cuando usted viene de la autopista Duarte a coger la Luz Barón. Sencillamente esa agua hay que llevarla ahí a la subcuenca de la Volpan, porque se van a hacer también con microtúneles, pero también se van a hacer varios invernales. La capital, Carolina está muy inmersa en eso. Ya hay que ir rediseñando los invernales. Donde hay un invernal que hace 40 años se diseñaba y esto no funciona. Los invernales se siguen construyendo tal como lo hizo Peña Gómez aquella vez. Ahora, ¿se puede resolver el problema del área pluvial del distrito y de gran parte del país? Si hay una gente que sabe de eso, he dicho, yo viví, mi mamá todavía vive, desde que tiene 90 años, en Honduras desde el 69. Desde la Lincoln hasta el Portal, pasando por la Paz, la feria, se anegaba de agua Honduras entero, 30 de mayo, el Portal, la Tala, y Peña Gómez lo resolvió para siempre, desde la Lincoln, para siempre. Eso era un pandemonio. Peña Gómez en aquel momento. No se puede hacer ahora. Seguro. Claro que sí. Bueno. Se pasa que Peña tenía idea de la ciudad. El pequeño nos está diciendo que se nos terminó el tiempo y no nos dimos cuenta. Bueno, pero con ustedes es muy agradable hablar. Este tema yo quiero como que vengamos otra vez de nuevo a conversarlo para profundizar eso, porque eso es el diseño. Ese es el diseño que está haciendo el gobierno, entonces como que no es factible, como que sería un error invertir 40 millones donde no va a haber la solución. Bueno, pero, lo mismo dije con la solución de la cañada, con la laguna de la urbanización Fernández, que era un paliativo, pero no era sostenible. Y ahí se está demostrando. Señores, antes de irnos tenemos que saludar el cumpleaños del hombre más pequeño, no el pequeño Braulio, no, el hombre realmente más pequeño que hay aquí, que es Alejandro, que es el que tiene el control del programa y de todos los programas de aquí. Cumpleaños. Por el tamaño, usted cree que él cumple 15 años, por el tamaño, 60, pero ya tiene 60. Que él mide 4 pies, más o menos. Pero vamos a felicitarle. 15 años por pie. No le pudimos poner el cumpleaños feliz, pero se lo pondremos en otro momento, quizás mañana. Alejandro, felicidades. Y Teodoro, muchas gracias por acompañarnos a nosotros en este programa de hoy.